¿Qué sucede cuando el hombre que tiene todo busca algo que el dinero no puede comprar, la verdadera autenticidad? En el pináculo del éxito global, se encontraba Arthur Sterling, un millonario excéntrico y el CEO de un vasto y complejo conglomerado. Su vida era una sinfonía de opulencia, mansiones, jets privados, tratos empresariales que cambiaban el rumbo de industrias enteras. Había conquistado el mundo de los negocios, acumulando una fortuna que pocos podían siquiera imaginar. Pero detrás de todo ese brillo, una profunda insatisfacción crecía en su interior. Arthur estaba cansado, hastiado de la constante adulación, de las sonrisas falsas y de la notoria falta de sinceridad en su entorno. Todos a su alrededor parecían buscar un pedazo de su riqueza, ofreciendo elogios vacíos y lealtades superficiales. Esta desilusión lo llevó a forjar una filosofía muy particular: la verdadera riqueza se revela en la adversidad. Para él, el carácter genuino no se forjaba en la comodidad del éxito, sino en la prueba de los momentos difíciles. Anhelaba rodearse de personas auténticas, no de oportunistas que solo veían en él una fuente de beneficios. Quería la verdad, la integridad inquebrantable que el dinero no podía comprar ni fabricar. Esta búsqueda de autenticidad lo llevó a idear un plan tan inusual como brillante. Decidió poner a prueba a un grupo de sus empleadas de más bajo perfil. Esas trabajadoras que solían ser ignoradas, que se movían en las sombras de la gran corporación, realizando tareas esenciales pero rara vez reconocidas. Arthur las veía como el lienzo perfecto para su experimento, creyendo que en la humildad y el anonimato podría encontrar la honestidad pura que tanto valoraba. Sin que nadie lo sospechara, estaba a punto de desatar una serie de pruebas meticulosamente diseñadas, buscando desvelar la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban. En el vasto y vigilado imperio de Arthur Sterling, las pruebas de integridad se camuflaron ingeniosamente en la rutina diaria, esperando a ser descubiertas. Arthur, con una mente tan aguda para las estratagemas como para los negocios, puso en marcha su audaz plan sin que nadie sospechara lo más mínimo. Diseñó una serie de incidentes aparentemente menores, pero calculados al milímetro, que se fusionarían con la monotonía de la vida corporativa. Cada prueba estaba destinada a ser una tentación, una pequeña grieta en la fachada de la rutina, donde la verdadera naturaleza de sus empleadas saldría a flote. La primera prueba se manifestó discretamente. Una cartera de cuero lujosa, abultada con una considerable suma de dinero en efectivo, fue olvidada, con aparente descuido en un pasillo solitario y poco transitado de la oficina principal. Un lugar donde la tentación podría susurrar al oído sin testigos inmediatos. Luego, la trampa se elevó en valor: un reloj de alta gama, con un brillo discreto pero inequívoco, o una joya valiosa, dejados casualmente en un baño público de empleados, un sitio donde la privacidad podía alimentar tanto la honestidad como la codicia. Y la tercera, más sutil, jugaría con la diligencia. Arthur orquestó una confusión intencionada en la entrega de un pedido importante o un documento crítico de la empresa. El paquete no sería robado, sino dejado visiblemente en el lugar incorrecto, o entregado a la persona equivocada, pero de forma que un ojo atento, y una conciencia íntegra, pudieran detectar y corregir el error. El objetivo de Arthur era simple, pero profundo: observar las reacciones de sus empleadas bajo una presión inesperada y ante el velo de la oportunidad. Sin que ellas tuvieran la menor idea de que estaban siendo evaluadas, cada una se convertiría, sin saberlo, en parte de su experimento personal sobre la honestidad humana. Las cámaras ocultas, invisibles para el ojo común, registrarían cada movimiento, cada duda, cada decisión. Entre la vasta plantilla del conglomerado de Arthur Sterling, en los estratos que a menudo pasaban desapercibidos para los ejecutivos y directivos, se encontraba Elena. Ella era una empleada de limpieza, una figura humilde y silenciosa que se movía por los extensos pasillos y oficinas de la empresa con una eficiencia casi invisible. Su rostro, a menudo marcado por el cansancio de las largas jornadas, llevaba consigo una quietud profunda, una serenidad que escondía una vida de arduo esfuerzo. La historia personal de Elena era la de la adversidad y la resiliencia. Era una madre soltera, trabajando incansablemente para sacar adelante a su pequeña familia, luchando día a día para proveerles un futuro mejor. Para la mayoría de los demás empleados, y en particular para aquellos en los altos cargos, Elena era poco más que parte del mobiliario, una presencia discreta que realizaba su labor sin hacer ruido. Su rutina era barrer, limpiar y ordenar, una serie de tareas que rara vez recibían un gracias o un simple reconocimiento. Pero Arthur Sterling no era como los demás. Su visión trascendía las apariencias y los títulos. Había notado a Elena precisamente por su diligencia silenciosa, por la meticulosidad con la que realizaba sus tareas y por una aparente sencillez que, para él, escondía una profundidad. Era esa discreción,
esa forma de moverse por las oficinas con una eficiencia casi imperceptible, lo que atrajo su atención. Sus ojos, aunque el mundo no lo supiera, observaban más de lo que la gente imaginaba, captando detalles que otros pasaban por alto. Fue esa intuición la que llevó a Arthur a decidir que Elena sería una de las personas clave en las que pondría el foco de su experimento. Sin saberlo, la humilde empleada de limpieza estaba a punto de convertirse en el centro de un escrutinio millonario, su integridad a punto de ser probada de las formas más inesperadas. Las trampas estaban puestas, esperando que la rutina revelara la verdadera naturaleza humana ante la tentación y la indiferencia. Las pruebas de Arthur Sterling se desplegaron sigilosamente por los pasillos y oficinas del conglomerado. La intriga se centró en observar cómo cada empleada, desde el personal de limpieza hasta el de apoyo, reaccionaba ante las tentaciones plantadas. Las cámaras ocultas de Arthur registraban cada movimiento, cada duda, cada decisión, construyendo un silencioso expediente de la integridad de su personal. Las escenas se repetían con una inquietante similitud. Alguien encontraba la cartera abultada de dinero en el pasillo solitario. Algunas empleadas simplemente la ignoraban, caminando de largo con la mirada fija en el suelo, como si no quisieran ver lo que la tentación ponía a sus pies. Para ellas, el objeto perdido era una distracción, no una oportunidad. Otras, con una duda fugaz reflejada en sus rostros, titubeaban un momento, miraban a su alrededor, y finalmente se iban, la oportunidad de la honestidad ahogada por la precaución o, quizás, por un miedo latente a ser descubiertas. Pero hubo quienes, con un disimulo apenas perceptible, no pudieron resistir la tentación. Con furtivas miradas a su alrededor, tomaban el dinero de la cartera o se guardaban el objeto de valor, ocultándolo rápidamente entre sus pertenencias. Su lenguaje corporal delataba la lucha interna, la victoria de la codicia sobre la rectitud. Los objetos olvidados en los baños públicos también revelaron patrones similares, la indiferencia, el miedo o el descaro. Lo que más sorprendía a Arthur no era solo la codicia, sino la ceguera general ante la oportunidad de hacer lo correcto. La mayoría de las veces, la indiferencia prevalecía. La gente estaba tan inmersa en su propia rutina o en sus propios asuntos que apenas reparaba en esos pequeños incidentes que Arthur había orquestado. La tentación del dinero o el objeto, o simplemente la oportunidad de ser honesto, pasaba desapercibida para la gran mayoría, demostrando cuán fácil es que la integridad quede oculta bajo el velo de la rutina y el autointerés. Mientras Arthur analizaba las grabaciones, la imagen de Elena, la discreta empleada de limpieza, aún no había aparecido en estas situaciones. Pero su momento de prueba estaba por llegar, y sus acciones estaban a punto de desafiar todas las expectativas. Mientras la mayoría fallaba, en el corazón de la humildad de Elena, la verdadera integridad estaba a punto de deslumbrar. El momento de la verdad para Elena llegó, y sus acciones resonaron con una pureza que Arthur Sterling jamás había anticipado. Al pasar por el pasillo solitario, sus ojos tranquilos, acostumbrados a observar detalles, notaron la cartera de cuero abultada. A diferencia de otros que la ignoraron o codiciaron, el primer instinto de Elena no fue la tentación, sino una genuina preocupación. Se agachó, la recogió y, sin dudarlo un instante, se dirigió directamente a la recepción. No había furtivas miradas a su alrededor, ni segundos de vacilación. Devolvió la cartera con el dinero intacto, explicando con sencillez dónde la había encontrado. Pero sus acciones fueron mucho más allá. Días después, Elena encontró el reloj de alta gama olvidado en el baño. En lugar de entregarlo sin más, se tomó el tiempo de preguntar discreta y metódicamente en las oficinas cercanas, hasta que encontró al propietario legítimo, un ejecutivo despistado que ya lo daba por perdido. El esfuerzo de Elena no se detuvo en la simple devolución, su integridad la impulsaba a asegurar que el objeto llegara a las manos correctas, un acto que muchos hubieran considerado fuera de sus funciones. Y lo más sorprendente ocurrió con la confusión intencionada del pedido importante. Arthur había dejado el paquete en un lugar incorrecto, parte de su prueba para ver si alguien notaba el error de entrega. Pero Elena, al revisar su área de limpieza, no solo notó la ubicación errónea del paquete, sino que su mente aguda, cultivada por años de atención al detalle en su trabajo, detectó un error fundamental en la planificación logística que el propio Arthur había plantado, sin darse cuenta. Sin hacer ruido, y sin que Arthur lo supiera en ese momento, Elena discretamente reubicó el paquete y, utilizando su propia iniciativa, corrigió el error subyacente que había identificado, asegurándose de que la entrega se hiciera de forma eficiente y correcta. Sus acciones no solo superaron las expectativas de las pruebas de Arthur, sino que las trascendieron. Elena no solo era honesta, era meticulosa, proactiva y dotada de una inteligencia observacional que pocos poseían.
Sus actos de integridad inquebrantable, realizados en silencio y sin esperar reconocimiento, estaban construyendo el caso más convincente que Arthur Sterling podría haber imaginado. El escenario estaba listo. La verdad, forjada en actos silenciosos de integridad, estaba a punto de irrumpir en el salón de la alta dirección, revelando lo que las cámaras habían capturado. La atmósfera en el conglomerado de Arthur Sterling se volvió tensa y expectante. Arthur, con un aire de seriedad inusual, convocó a una reunión corporativa urgente. No era una junta cualquiera, reunió a todas las empleadas que habían participado, sin saberlo, en sus pruebas, junto con los ejecutivos de alto nivel de la empresa. La excusa oficial era una revisión de seguridad y ética, un tema que, por sí solo, ya generaba cierta inquietud entre los presentes. El gran salón de conferencias, normalmente un lugar de decisiones financieras frías y cálculos estratégicos, ahora estaba cargado de un misterio palpable. Arthur se puso de pie frente a todos, su figura imponente. Con una expresión grave que no dejaba entrever sus verdaderas intenciones, comenzó a hablar sobre la importancia de la integridad, la honestidad y los valores fundamentales de la empresa. Sus palabras, pronunciadas con una voz pausada pero firme, resonaron en la sala, sembrando una incomodidad creciente entre algunos de los presentes. Las empleadas que, a lo largo de las pruebas, habían ignorado las oportunidades, vacilado ante la tentación o, peor aún, intentado sacar provecho de la situación, comenzaron a sentirse inquietas. Sus miradas se cruzaban furtivamente, sus rostros reflejaban una mezcla de nerviosismo y una premonición de lo que estaba por venir. Los ejecutivos, algunos de los cuales quizás habían sido cómplices por omisión o simplemente habían pasado por alto los pequeños incidentes, también sentían una punzada de preocupación. La tensión era palpable, un nudo apretado en el ambiente. Arthur controlaba el ritmo de la revelación con maestría. Cada pausa, cada mirada, aumentaba el suspenso. Nadie podía adivinar el verdadero propósito de la reunión, ni el alcance del experimento del excéntrico millonario. Lo que no sabían es que estaban a punto de ser testigos de una exposición que desvelaría sus propias acciones y, para muchos, sería un momento de profunda y dolorosa verdad. La trampa estaba puesta, y la verdad, capturada en silencio, estaba lista para ser proyectada. El silencio se hizo espeso en el salón. Las luces se atenuaron, y lo que se proyectó en la pantalla no fue una presentación corporativa, sino la cruda verdad de la naturaleza humana. El momento culminante llegó, y Arthur Sterling, con una calma calculada que contrastaba con la creciente ansiedad de los presentes, reveló la verdad de sus pruebas. Las luces se atenuaron lentamente, sumiendo el gran salón en una penumbra expectante. En las pantallas gigantes, que momentos antes mostraban gráficos financieros, comenzaron a aparecer imágenes de vídeo. No eran grabaciones aleatorias, sino las tomas precisas de las cámaras de seguridad ocultas que habían documentado cada incidente que Arthur había orquestado. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo ahogado de algunos y el tic-tac invisible del proyector. Las grabaciones mostraron, una por una, las acciones de cada empleada que había encontrado las trampas. Se vieron los rostros de indiferencia, las dudas furtivas, los segundos de vacilación, y, para horror de algunos, las maniobras disimuladas para ocultar el dinero de la cartera o los objetos de valor. Las imágenes eran una sentencia silenciosa, una exposición brutal de la ceguera ante la oportunidad de la honestidad. Los rostros de los involucrados en la sala, al verse expuestos, se tiñeron de palidez, algunos con la mirada fija en el suelo, incapaces de levantar la vista. Luego, las cámaras enfocaron la honestidad inquebrantable y el esfuerzo extraordinario de Elena. La pantalla mostró cómo ella encontró la cartera y se dirigió sin dudarlo a la recepción. Se vieron sus gestiones para encontrar al dueño del reloj de lujo, su paciencia y su dedicación. Y finalmente, la joya de la corona, las grabaciones que mostraban a Elena no solo corrigiendo la confusión del pedido importante, sino identificando y subsanando el error de planificación que Arthur mismo había plantado sin saberlo. Su meticulosidad y su aguda inteligencia, desplegadas en actos de bondad anónima, llenaron la pantalla. La revelación dejó a las demás empleadas y a los ejecutivos completamente impactados y avergonzados por sus propias acciones y juicios. La vergüenza era palpable en el aire, densa y asfixiante. Los murmullos de asombro se mezclaban con los de remordimiento. La verdad, proyectada en alta definición, iluminó la oscuridad de sus fallas y expuso la grandeza silenciosa de una mujer a la que todos habían subestimado. La verdad había sido expuesta, y ahora, en el silencio que siguió a la revelación, la verdadera recompensa de la integridad estaba a punto de manifestarse. La sala, aún conmocionada por las imágenes proyectadas, observaba con expectación contenida. Arthur Sterling,
con una serenidad que contrastaba con el tumulto interno de muchos de los presentes, se dirigió a Helena. Su voz, ahora cargada de un respeto genuino, resonó en el auditorio, le ofreció un puesto de alta responsabilidad dentro del conglomerado. No lo hacía por sus credenciales profesionales iniciales, que eran las de una empleada de limpieza, sino por algo mucho más valioso, su inquebrantable carácter, su ética profunda y su innata capacidad para ver más allá de lo evidente y actuar con absoluta integridad. La verdadera riqueza no está en el dinero que se acumula, sino en las personas de integridad con las que te rodeas, declaró Arthur, dirigiéndose no solo a Helena sino a todos los presentes. Sus palabras, impregnadas de la lección aprendida por muchos, resonaron con fuerza. Helena, conmovida pero serena, aceptó el desafío. Aquel ofrecimiento no era solo un cambio de puesto, era un reconocimiento a toda una vida de valores silenciosos, de trabajo duro y de una honestidad a prueba de todo. Marcó un nuevo comienzo en su vida, una oportunidad para florecer en un entorno que, por fin, valoraba su verdadera esencia. La historia de Arthur Sterling y Helena dejó una profunda reflexión en el mundo empresarial y más allá. Se convirtió en un poderoso testimonio sobre la verdadera ética, el valor incalculable de la honestidad y cómo la grandeza puede residir en los actos más simples y desinteresados. Demostró que la verdadera valía no siempre se encuentra en los escalafones más altos, en los títulos rimbombantes o en las fortunas acumuladas, sino en el corazón inmaculado de las personas que, como Helena, eligen hacer lo correcto incluso cuando nadie las ve. Su triunfo silencioso resonó como un faro, iluminando el camino hacia un futuro donde la integridad sea la moneda de mayor valor. Y con esto, cerramos esta impactante historia que nos invita a reflexionar sobre la honestidad, el valor del carácter y cómo los actos más simples pueden desencadenar las transformaciones más grandes. ¿Qué te pareció el giro del destino para Helena y la lección que Arthur Sterling impartió? ¿Crees que la integridad siempre encuentra su recompensa, incluso en los entornos más inesperados? Si esta historia te inspiró y te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Relatando Historias para no perderte más relatos que te harán creer en el poder de la superación y la autenticidad. Hasta la próxima historia.